En este video voy a hablar respecto a la Navidad y sobre todo enfocado al ámbito cristiano, específicamente al sector cristiano evangélico. Estaré analizando sobre el significado de la Navidad, su origen y sobre todo una pregunta que es muy controversial en el ámbito evangélico, y es si un cristiano debe o no celebrar la Navidad, ya que es un acontecimiento mundial que se da a cada final de año en la mayoría de los países. En algunas denominaciones evangélicas, sobre todo en las pentecostales, algunas personas no la celebran. Y digo algunas para no generalizar, ya que muchos sectores de la iglesia evangélica sí la celebran. Incluso hay algunos pastores y predicadores que consideran la Navidad como una fiesta pagana en la que se le da culto a los demonios y a los ídolos. Llegan muchas veces a decir que los que sí celebran la Navidad, y me estoy refiriendo a una celebración en el mero sentido cristiano, según ellos, estos pastores y predicadores dicen que se está dando culto a demonios y las personas que lo hagan son merecedoras del infierno. La pregunta es, ¿será que estos cristianos que piensan de esta forma tienen la razón? Ya que de ser así, muchos cristianos están condenados a ir al infierno, y dentro de este grupo se encuentran muchos cristianos evangélicos. La intención de este video no es criticar ninguna de las dos posturas, es decir, si celebrar o no celebrar la Navidad, sino más bien la intención es analizar el trasfondo de esta fiesta, investigando sus orígenes históricos y enfocados en qué nos dice la Biblia al respecto. Algunas iglesias y muchos de sus miembros critican y predican en contra de las tradiciones, como por ejemplo adornar con lucecitas, que es algo muy tradicional, poner árboles y decorarlos. He conocido personas que incluso no comen las comidas tradicionales de la época, por la misma razón que consideran que han sido ofrecidas a ídolos. Y esto significa pecar contra Dios y contaminarse, de acuerdo a las creencias de este sector de la iglesia evangélica. Para ir empezando, me gustaría definir ¿qué es la Navidad? La Navidad es una festividad que se celebra mundialmente cada año el 25 de diciembre, principalmente en conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Aunque sus raíces son más amplias y se han ido fusionando con tradiciones y costumbres preexistentes de cada cultura, de cada población. Por ejemplo, acá en Guatemala es muy común la comida muy tradicional conocida como tamales, que es una comida hecha a base de masa de maíz, con salsa de tomate y algún tipo de carne. Esto solo es un ejemplo, pero existen variaciones de este platillo típico.
Estoy seguro que en otros países también tienen sus propias comidas tradicionales. Incluso de un mismo país, cada pueblo puede tener sus propias costumbres y tradiciones. La palabra Navidad proviene del latín, de la palabra nativitas, que significa nacimiento. Esta celebración está marcada por una serie de prácticas y celebraciones religiosas, sociales y culturales, las cuales varían según la región y la tradición, como lo mencionaba anteriormente, pero que en su esencia busca promover la paz, la esperanza, el amor y la solidaridad entre todas las personas. Esto, la verdad, suena a que es algo que busca promover la paz, ¿verdad? Suena a una celebración sana. Sin embargo, para todos nosotros es claro que no para todos significa lo mismo la palabra celebrar. Por eso también es importante distinguir entre una celebración santa y dedicada a recordar y conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que algunas personas deciden celebrar de una manera distinta y alejada al concepto cristiano. Algunos aprovechan para ingerir demasiado alcohol, drogas, exceso de comida, que también en la Biblia es un pecado conocido como glotonería, ya que para ellos estas cosas significa celebrar. Y he aquí la diferencia en el concepto que tienen algunas personas de celebrar. Algunas personas también deciden festejar con juegos pirotécnicos. Incluso algunos efectúan disparos al aire, poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Muchos cristianos han perdido el sentido de la verdadera celebración. Y no digamos en el caso del comercio, de las empresas, los comerciantes, que deciden hacer un marketing agresivo, incitando a que debemos gastar incluso aquello que no tenemos, que debemos comprar. Estas empresas, con el afán de incrementar sus ventas, juegan con los sentimientos de las personas, haciéndoles ver que es una época de dar y de regalar. Para todos los comerciantes es bien conocido que en esta época del año las ventas se disparan, incrementan, por el conocido y falso espíritu navideño, el cual no es algo que sea cristiano. Muchas personas se sienten obligadas a comprar, a adquirir cosas materiales, aunque sea sobreendeudándose. Los niños esperan regalos y muchos padres de familia están dispuestos a hacer sacrificios. Pero esto no es el sentido de la celebración de la Navidad. Esto es lo que el ser humano ha venido tergiversando, desviando del verdadero sentido, que es recordar y conmemorar el nacimiento de Cristo. Pero esto es lo que menos se está haciendo en estas épocas. El día de Navidad es festivo en muchos países. Es celebrado religiosamente por la mayoría de los cristianos, aunque, como decía anteriormente, esta fiesta, que debería ser algo santo, algo de conmemorar y recordar el nacimiento de Cristo, se ha ido desviando.
También culturalmente esta fiesta es celebrada por muchos no cristianos, incluso aquellas personas que son ateas, que no creen en Dios. La Navidad viene acompañada de tradiciones como dar regalos. En muchos países los trabajadores reciben algo denominado o que se conoce como aguinaldo, que por cierto también podría decirse que tiene un origen pagano, y esto lo digo porque muchas personas dicen que la Navidad tiene ciertos orígenes en el paganismo, lo cual es verdadero, pero esto lo estaré tocando con más detalle más adelante. La Natividad de Jesús, o más comúnmente conocida como el nacimiento de Jesucristo, que se conmemora oficialmente, como lo mencioné anteriormente, cada año el 25 de diciembre, de acuerdo al calendario gregoriano. Según la Biblia, por ejemplo, en los evangelios de Mateo y Lucas se menciona que Jesús nació en Belén, aldea de Oriente Próximo, y que su llegada fue anunciada por un ángel. Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Un dato curioso que también podemos encontrar en la Biblia es que David, sí, el rey David que se menciona en la Biblia, nació también en Belén. Voy a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 1, el cual menciona lo siguiente en la Biblia versión Dios habla hoy. El Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Y todos conocemos esta historia, que aquí es donde el profeta Samuel elige a David como el próximo rey de Israel. Y también se menciona en la Biblia que esta ciudad fue fortificada por el hijo de Salomón, que a su vez podemos decir que era el nieto de David, que se llamaba Roboam. Esta fortificación se menciona en el segundo libro de Crónicas, capítulo 11, en los versículos 5 y 6. Belén, como mencioné, era una aldea y estaba situada en la región de Judea, es decir, que pertenecía, Belén era una aldea pequeña y pertenecía a la región de Judea. Durante el tiempo del Imperio Romano, específicamente bajo el reinado de Herodes el Grande, la época en que nació el Señor estaba marcada por un contexto político y cultural único, influenciado por el dominio romano, las tensiones locales y las tradiciones judías. Belén se conocía como una pequeña aldea rural ubicada aproximadamente a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Se cree que su principal actividad económica era la agricultura y la ganadería, debido a su ubicación en una región bastante fértil, lo cual nos da a entender que era una comunidad
rural. Era conocida como la ciudad de David, ya que el rey David había nacido allí, como mencioné anteriormente, que está citado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y versículo 1. En cuanto a temas religiosos, en Belén estaba profundamente influenciada por la tradición judía. Los habitantes vivían de acuerdo a las leyes mosaicas y esperaban la llegada del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Era un pueblo religioso prácticamente del judaísmo de aquel tiempo. La sinagoga local era el centro religioso y social de la comunidad. La espiritualidad y la búsqueda de Dios era algo muy importante para las personas en esa época. En ese entorno fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, en estos tiempos Roma ejercía un dominio y Judea era parte del Imperio Romano. Ya vimos anteriormente que Belén pertenecía a Judea, que a su vez Judea era parte en ese tiempo del Imperio Romano, la cual estaba bajo un control directo de los romanos, que gobernaba a través de reyes como Herodes el Grande y posteriormente también por gobernadores como Poncio Pilato. Herodes fue conocido por su gran crueldad, pero también por sus grandes proyectos de construcción. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, la ampliación del templo en Jerusalén. Los judíos estaban sujetos a pagar grandes cantidades o altos impuestos que se recolectaban tanto para los romanos como para las autoridades locales. Esto generaba tensiones constantes entre los judíos y sus gobernantes. Aunque muchos judíos aceptaron el dominio romano, existieron algunos grupos que promovían la resistencia armada. Por ejemplo, podríamos mencionar el grupo de los celotes. La región estaba políticamente tensa debido a estas divisiones internas y también al dominio extranjero romano. La vida en Belén era bastante sencilla. Las casas eran pequeñas y hechas de adobe o también de piedra, con techos planos y espacios compartidos para animales y personas. Las familias seguían un estilo de vida agrario, cultivando trigo, por ejemplo, también cultivaban cebada, olivos, viñedos. La vida social y cultural estaba enmarcada por las festividades y tradiciones judías, como podemos mencionar la Pascua, el Shabbat y la fiesta de los tabernáculos, entre otras. El rol de la ley, que también es conocido como la Torá, era central, y los fariseos y saduceos influían en la enseñanza y práctica religiosa. Esto lo podemos notar cuando leemos el Nuevo Testamento en las múltiples interacciones y roces que nuestro Señor Jesucristo tuvo con estos distintos grupos religiosos. Los judíos hablaban arameo como lengua cotidiana, aunque también el hebreo se utilizaba mucho en el contexto religioso. El griego era muy común para las transacciones, los negocios, las comunicaciones oficiales.
la educación estaba enfocada en el aprendizaje de la Torá, especialmente para los niños varones. Esto también lo podemos recordar en el relato bíblico en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 2 y versículo del 41 al 50. Leeré a continuación en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Versículo 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado buscando llenos de angustia». Jesús les contestó: «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?». Pero ellos no entendieron lo que les decía. Este pasaje nos muestra que incluso nuestro Señor Jesucristo acudía a las enseñanzas, y aquí vemos la importancia que tenía el aprendizaje de los niños de la Torá, cosa que ahora también para los niños se ha ido perdiendo. Continuando, Belén no solo era una aldea humilde, sencilla, sino un lugar cargado de significado también profético. De acuerdo a lo que en nuestras Biblias cristianas conocemos como el Antiguo Testamento, según el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, el Mesías debía nacer en Belén, el cual decía: «Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el gobernador de Israel». El nacimiento de Jesús en esta aldea destaca cómo Dios eligió un lugar modesto, sencillo, y no una gran ciudad para el inicio de la redención, de la salvación de toda la humanidad. En la actualidad, Belén es conocida como Beit Lam en árabe, que significa casa del pan, y es una ciudad ubicada en el centro de Cisjordania, en Palestina, situada aproximadamente a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Desde 1995 se encuentra administrada por la Autoridad Palestina, que también se conoce como el Estado de Palestina. Su población era aproximadamente, en el último censo oficial del 2007, donde habían aproximadamente 25.300 habitantes. Se calcula que actualmente hay más de 32.000 habitantes al día de hoy, en su mayoría
son musulmanes. Pero también es curioso que hay una pequeña cantidad de cristianos, que en su mayoría de ellos son cristianos ortodoxos. Actualmente el turismo es muy importante. Curiosamente tiene mucha afluencia de personas para Navidad, en el cual muchas personas, peregrinos cristianos, viajan a la ciudad, muchos turistas, para visitar la Basílica de la Natividad. La ciudad tiene gran significado religioso para los cristianos, al ser, de acuerdo con la Biblia, como vimos anteriormente, el lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesús. Según los evangelios de Lucas y Mateo. Otro dato interesante es que Belén fue construida, se cree por algunas personas, por Roboam. Sin embargo, nosotros pudimos leer anteriormente que Roboam contribuyó mucho para fortificar esta ciudad. Dice de ella que fue el lugar también del nacimiento y de la coronación de David, por lo que la ciudad también tiene un significado muy religioso para los judíos y para la religión del judaísmo. A continuación, estaré mencionando un dato curioso de algunos países que no celebran la Navidad, y mucho tiene que ver con la influencia de los musulmanes. Por ejemplo, en Arabia Saudita es un gobierno musulmán y que tiene muy poca libertad religiosa. En este país no se celebra. También podríamos mencionar Afganistán, donde también la mayoría de la población es musulmana y no se celebran festividades cristianas, por ejemplo la Navidad. Somalia, al igual que otros países, también son musulmanes y la Navidad tampoco es celebrada oficialmente. Pakistán, aquí podríamos mencionar que se considera que hay una pequeña población cristiana, pero la Navidad no es una fiesta nacional, como en muchos países de Occidente, en nuestros países de América Latina. Irán, la mayoría de la población también es musulmana y son musulmanes bastante radicales, donde la Navidad no es una festividad. En Yemen, también debido a su fuerte identidad islámica, tampoco lo celebran. Sudán, conocemos que hay algunos cristianos también en este país, pero que tampoco es una celebración oficial. Corea del Norte, conocemos que es un país con tintes comunistas, donde no se celebra tampoco la Navidad ni ninguna festividad religiosa. El país de las Maldivas, aunque tiene una pequeña comunidad cristiana, la Navidad tampoco es una fiesta oficial. También podríamos mencionar a Libia. El común denominador en la mayoría de estos países es que tienen mucha presencia de la comunidad musulmana, y debido a esto pues no celebran la Navidad.